de Arizona y Winnick, de la de Miami. Y bueno, pues son americanos que han estado un poco teorizando las cortes norteamericanas con este perfil tan liberal que tienen, que casi siempre están como muy innovadoras y son como muy acuciosos respecto a la teorización de la justicia, ¿no? Y bueno, ¿qué es la justicia terapéutica? O TJ por sus siglas en inglés. ¿Qué es de lo que se trata? Aquí viene esta parte como muy complicada, voy a tener un poco de paciencia porque no es fácil como pensar en una justicia que tenga como finalidad una terapia. Entonces, la TJ es un estudio de consecuencias terapéuticas y antiterapéuticas de la ley. Cuando decimos la ley, nos referimos a la ley en acción, no a la ley que, dice nuestro doctor Beckler, aparece en los libros. La ley se divide en categorías como normas legales, tales como no pregunte, no diga. No sé si han escuchado, por ejemplo, esa norma, que es más como no una ley, digamos, escrita, sino como una ley entendida o sobreentendida. Ahorita más o menos explicamos por qué aplicamos este ejemplo de no pregunte, no diga. O la ley de norteamericanos con discapacidades. También pueden ser procedimientos legales tales como audiencias y juicios, y los roles de los actores legales y el comportamiento de los jueces, los abogados y los terapeutas que se desempeñan en un contexto legal. Ok. ¿De dónde surge la TJ? Esta surge del ámbito de la salud mental y ha ido adquiriendo experiencia y fuerza fuera de este ámbito, en donde precisamente el tema de la terapia es fundamental. De tal manera que Beckler y algunos otros autores toman esta idea de, como en las terapias pues, de la salud mental, derecho a la salud mental, toman esta idea de exportar las consecuencias de la decisión de un juez respecto a, dijéramos, la percepción que va a tener tanto el sentenciado o la víctima de un sentenciado. Toman este concepto de terapia o de terapéutico de esta parte de la salud mental y lo empiezan a exportar, dijéramos, al ámbito criminal, al ámbito de drogas y al ámbito de escenarios de derecho familiar, ¿no? Entonces, nace por ahí del ámbito de la salud mental, ya se disemina un poco más al ámbito criminal y, bueno, una de las cosas que la justicia terapéutica hace es observar la literatura prometedora de la psicología y la psiquiatría, las ciencias del comportamiento, la criminología, el trabajo social, para que todo ese cúmulo de conocimientos puedan estar al servicio de la toma de decisiones judiciales. Vamos a ver, aquí viene como la controversia. A ver, entonces el juez se tiene que convertir en un psicólogo, en un psiquiatra. No, el juez puede, el juez que, dijéramos, inclina hacia la justicia terapéutica, puede tomar la experiencia de toda esta literatura de las investigaciones que hay acerca del comportamiento humano, la criminología, como ya decíamos, para pensar en el efecto de su sentencia. De tal manera, nos van a decir los teóricos de esto, que hay, por ejemplo, sentencias más amigables a la teoría de la justicia terapéutica y menos terapéuticas, menos amigables. Por ejemplo, una sentencia, dijéramos, de prisión perpetua. Esto pues no es terapéutico, es decir, no beneficia ni al sentenciado ni a la sociedad. Intentando no caer en esta posición utilitarista que normalmente los anglosajones tienen del derecho, es decir, una posición utilitarista sería: ¿cuánto nos va a costar tener un reo en la cárcel durante toda su vida? Pues si se muere mañana, pues ya nos ahorramos el gasto. Pero si el tipo vive 100 años, pues vamos a tener que invertir bastante dinero en su manutención, en su alimentación. Esa sería como una posición utilitarista, el individuo visto como un número. No, más bien aquí la justicia terapéutica estaría pensando en que una cadena perpetua no daría ejemplo más de que de represión, y con ello no cumplimos con la reinserción. Pues ¿cómo lo reinsertas si lo tienes ahí enchiquerado todo el día, metido, ¿no? en la cárcel? Entonces no es nada terapéutico, no le va a servir ni el reo. Y claro, para un escenario como el de los norteamericanos, en donde todavía sigue viva esta idea de la venganza privada, ¿no? Incluso en las penas de muerte, ahí está el familiar del muerto, ¿no? Esperando, casi que le invitan a ver, baje el switch para que usted se que lo mate. Entonces todavía hay como una espectacularidad en esas penas, que Beckler se apunta lejos de eso. Es decir, eso no es nada terapéutico. No edifica el que vayas y veas cómo matan al tipo que mató a tu hijo. No edifica, no construye terapia,
y está comprobado, dicen ellos, que eso ni le ha afectado para bien a la familia de la víctima ni a la sociedad, porque pues está claro que la pena de muerte no ejemplifica. Entonces siguen matando gente en Estados Unidos, lo que quiere decir que pues no sirve, ¿no? Entonces es una sentencia amigable a la justicia terapéutica, dijéramos, sería más bien una sentencia que pretende una reinserción y una estabilidad emocional de todos los actores, ¿ya? Porque seguir viendo entonces al presunto y luego ya sentenciado como un agente anómalo, anormal, desviado, pues no beneficia tampoco, ¿no? Entonces tenemos como características de esta justicia que nos dice, primero es un estudio del rol de la ley como agente terapéutico. Es decir, la justicia terapéutica comienza con un análisis de la ley hasta dónde la configuración, la naturaleza y la ejecución de la ley puede resultar terapéutica. Por ejemplo, algo así como muy rápido. En México tenemos todo un sistema de transparencia que se sustenta en normatividad, claro, en una ley federal y luego leyes estatales, sobre el acceso a información, el derecho de acceso a la información pública. Resulta que cuando salen estas primeras leyes, son leyes desdentadas, es decir, avisan quiénes son los agentes que están comprometidos a entregar la información pública, quiénes son los sujetos obligados, quiénes son los que tienen derechos, y hay incluso un recurso de queja para que si alguien no te entrega información pública, te puedas quejar ante lo que era el IFAI, y en mi estado que era la CENAI, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. Pero resulta que la ley no establecía sanciones. Es decir, tú te podías quejar de que el jefe de la policía no te entregó una información que es pública, y entonces la comisión le decía, oiga, por favor entreguen la información. No quiero. Pero es que está obligado, pues sí, pero no quiero. Bueno, va a ver, le vamos a hacer una recomendación. Pues háganme lo que quiero. Entonces es una ley desdentada. No era nada terapéutico porque al final del día el tipo no entregaba la información y no le pasaba nada. No había manera de obligarlo a que entregara. Ahora ya las leyes de transparencia tienen sanciones, tanto pecuniarias como incluso de inhabilitación del cargo o de cualquier otro cargo, tanto de elección popular como, digamos, del gobierno. Entonces, este análisis de la ley hasta donde la propia ley se construye como para tener un beneficio terapéutico es una de las características de este tipo de justicia. Otro es, por ahí un error, tuve la ley en el espectro emocional y en el bienestar psicológico de las personas. Es decir, este impacto que puede causar la ley en el bienestar psicológico de las personas. Pensemos, por ejemplo, en las legislaciones familiares. No sé cómo esté acá la controversia familiar respecto a la custodia de los niños, pero en México se llega a dar incluso el caso del robo de infante, que además en la teoría penal es como una contradicción, no te puede robar un infante, ¿no? El robo es el apoderamiento de un objeto, de un bien mueble, no de una persona. Como en México se pueden muchas cosas, lo pusimos robo de infante. Y entonces lo puede cometer cualquiera de los padres. Si un padre sustrae a su hijo y se lo lleva, es acusado de robo de infante. Se pueden reír sin duda, claro. Háganlo si quieren, ¿no? Pero bueno, entonces pensemos en hasta dónde una norma que sanciona a un padre por haber llevado a su hijo a vivir con él, efectivamente tiene un impacto emocional tanto en el hijo como la hija con el papá. Hay videos de estos niños que no se quieren separar del papá, pero el actuario llega y notifica, y entonces la custodia le fue entregada a la mamá y se lo arrancan al papá, y el chiquillo pues se va con una tristeza profunda, la tristeza también porque no se quiere ir con la mamá, y hasta donde esto resulta terapéutico para todos los actores. También hay que pensar en esta persona que ha dejado a su hijo, que se lo han quitado, cuál es el efecto de una, digamos pues, emocional o psicológico de una ley que puede castigar a alguien por llevarse a su hijo, ¿no? Bien, la ley hasta hoy no había puesto como mucha atención en estos efectos, dijéramos, terapéuticos o no terapéuticos, y la justicia, la PJ, intenta llamar la atención sobre estos espectros que no habían sido como tratados, ¿no? Nuestros sistemas penales, por lo menos, y luego penitenciarios, perdón, en México, en el discurso resulta que son ceferesos o ceprerezos, vaya, centros de readaptación social, y en realidad, pues, por el contrario, resultan ser universidades del crimen, ¿no? Nadie se lo inserta en una cárcel mexicana cuando además tienes mezclados a sentenciados con procesados y tienes mezclados a los de delito por crimen organizado con
los de robo de bagatela, ¿no? Que se han robado un refresco, que se han robado algo muy corto y los están mezclando con capos, por ejemplo, de cárteles. ¿Qué terminan haciendo? Pues terminan trabajando para el capo. Así que una de las características de esto es llamar la atención sobre estos efectos emocionales. Y por ello ya se apunta que, sin duda, una de las literaturas más fuertes para poder sustentar la TJ pues es la literatura psicológica, la emocional. Entonces, la TJ es una perspectiva que considera la ley como una fuerza social que debe y puede generar comportamientos y consecuencias de orden terapéutico. Así que vamos a pasar un poquito de las características y vamos a ver lo que no es la justicia terapéutica. En filosofía, cuando no podemos definir algo, no podemos decir qué, decimos lo que no es. Entonces un poco vamos a ver lo que no es. La justicia terapéutica consiste en tener consultorios psicológicos o psiquiátricos en los juzgados, no. Eso no es. O sea que no va a estar el juez con un psicólogo a un lado y con un psiquiatra atendiendo a todos. No, eso no es. La TJ implica que los jueces y otros actores legales sean terapeutas o asistentes sociales. No, tampoco se trata de convertir al juez en un psicólogo, una rodilla, ¿no? Un descanso, un hombro, a ver, platíqueme por qué violó usted a 40 mujeres, 3 perros y 2 gatos. No, tampoco. La TJ no es diferente de la justicia alternativa y restaurativa. Sí es un tanto diferente, aunque hemos estado hablando ahora de la justicia restaurativa como una alternativa mejor, dijéramos, a la retributiva. Efectivamente, la terapéutica intenta rebasar el ámbito meramente legal y entrar al campo de la emoción, de las emociones, de lo sensible, ¿no? La justicia terapéutica promueve el paternalismo y viola derechos de las personas relacionadas con el procedimiento legal. Tampoco, no, eso no lo hace la TJ. La única aplicabilidad de la TJ consiste en la implementación de tribunales juzgados de tratamiento de drogas. No, la justicia terapéutica no solamente atiende temas de drogas o de cuestiones de delincuencia infantil o juvenil. ¿Cuál es el objetivo? Uno de los objetivos principales, sin duda, es el estudio de normas, procedimientos, así como de la actuación de los agentes involucrados en los mismos. El objeto es desarrollar leyes, procedimientos y roles legales que contribuyan al bienestar emocional y psicológico de las partes directamente afectadas, así como de la ciudadanía en general. Por partes directamente afectadas, sin duda nos estamos refiriendo a la víctima, por ejemplo, de un delito, incluso a los propios familiares. En México, no sé cómo andan acá en Colombia, pero por ejemplo en México, el delito de violencia familiar es un delito, pero también es una figura civil que es causa de divorcio. El delito de violencia intrafamiliar se da incluso con concubina y con noviazgo. Es decir, que cuando tú tienes a una novia, un novio y lo golpeas o la golpeas, puede ser acusada la pareja de violencia intrafamiliar, aunque no estén casados. Pero a lo que voy es que la sentencia, más bien la penalización de la violencia intrafamiliar, implica entre, dijéramos, un castigo pecuniario y un castigo también en algunos momentos de restricción o de privación de la libertad, implica la sentencia también que el agresor deba de recurrir a terapia. Es el único delito que tiene como sentencia que al agresor se le atienda. Es curioso porque para la víctima no hay nada. O sea, la víctima no se le manda a psicólogo, pero al victimario sí. No sé cómo estén acá, en México las mujeres mexicanas se mueren de cáncer cervicuterino y de violencia intrafamiliar. Son los dos causas de muerte de la mujer en México con el índice pues altísimo, ¿no? Y bueno, por la violencia intrafamiliar ya se imaginarán, es un problema bastante grave allá. Bueno, entonces, un poco el objetivo de la justicia terapéutica es eso. Hay que dejar claro que no se propone la creación de consultorios psicológicos o psiquiátricos en juzgados, sino más bien incorporar esas ciencias al derecho como conocimientos que pueden servir para generar sentencias terapéuticas. La TJ entonces propone un trabajo interdisciplinario con el derecho, con otras ciencias pues, y el objetivo es pues, reflexionar este papel terapéutico que puede y debe de tener el derecho. Se promueve por la TJ que los jueces y los funcionarios del sistema de justicia estén atentos a posibles efectos que tengan sus acciones y decisiones en las personas que acuden a los juzgados y cómo se pueden maximizar estos efectos positivos.
Un tema que en impartición y procuración de justicia es poco estudiado, pero que tiene como un efecto muy fuerte en la comprensión de la actuación de los jueces o de los que procuran, es la subjetividad en las sentencias. En México hay muy pocos estudios que analizan las sentencias en términos de la subjetividad. Esto quiere decir que si hoy el juez se levantó de malas y que lo detuvieron en el tráfico, o tuvo por ahí un desaguisado, o no le dieron like a su face, o cosas de ese tipo que duelen mucho, entonces es muy probable que el juez tenga hoy una determinación muy agresiva. Entonces tengo una colega que ha hecho un estudio de eso, una tesis de doctorado, y efectivamente la subjetividad de la sentencia ocupa, dijéramos, como, por decir algo, quizá un 60 o 70% del porcentaje de la decisión del juez. Es decir, no es tanto el estudio que hace el secretario y le propone algo en la sentencia, sino es incluso la decisión que el juez toma de determinar tal o cual pena o sanción, y ahí la justicia terapéutica lo que propone es que el juez, también metido como parte dentro de todo este sistema, atienda también a su propia consideración emocional en la toma de decisiones. Vamos a ver algo como más claro de esto. En algún momento se decidió cambiar a los jueces criminales varones por mujeres para atender mujeres violadas. Y entonces el fiscal era mujer, el legista era mujer, el juez era mujer, y entonces todo el mundo era mujer. ¿Y en qué resultó? En que, bueno, pues tuvimos como un desbalance respecto a incluso casos de violación que no eran, y que se sentenciaron con penas muy altas porque todo el sistema era femenino. Claro, las primeras que criticaron y dijeron que eso no era cierto, que porque todo el sistema era femenino, pues fueron las mujeres. Sin embargo, más adelante se hicieron algunos estudios por las propias mujeres, y a partir de estos estudios también de subjetividad, bueno, pues había como esta propensión de todo un sistema femenino de castigar, solidarizándose con el sector femenino violado, ¿no? Y bueno, pues en ese brete pues es complicado luego ver cuál sí era y cuál no era un delito real, ¿no? Ok, vamos, creo que esto casi no se ve, ¿no? Este es un cuadrito comparativo entre lo que es el proceso tradicional y un proceso ante justicia terapéutica. Voy a leer nada más unas 3 o 4 cosas. En el tradicional, la resolución, hay una resolución de la disputa, y en la TJ hay una evasión de disputas orientada a la resolución de problemas. Es decir, la teoría de la justicia terapéutica previene, antes de irnos a pelear, a ir a juicio, vamos a buscar sí medios alternos, pero en lugar de resolver una litis, vamos a resolver el problema. A ver, me explico mejor. La litis ya es una cuestión legal en donde estamos peleando ante un tribunal, y por ejemplo en los juicios, sobre todo gringos familiares americanos, que son adversariales, no solo lo penal, sino también los familiares son adversariales. ¿De qué se trata? Se trata de que el papá exhiba y ponga en mal a la mamá, y viceversa, que la mamá exponga y exhiba al papá de una manera pues cruenta. Se trata de matar al otro, ¿no? Sí, pero en medio están los hijos, ¿ya? Entonces incluso los hijos son citados a declarar. ¿Y qué necesidad tiene el chico de enterarse que la mamá está lo cual o que el papá está lo cual? ¿Qué pretende ahí la justicia terapéutica? No entrar a ese conflicto de resolver una litis, sino de entender cuál es el problema de uno, de otro y de nosotros. Eso es lo que el juez tendría que atender en una perspectiva de justicia terapéutica, y no desde el análisis muy tradicional, legaloide, positivista, decir quién tiene la razón de la litis. Entender que esto no es una litis, sino un problema. Por eso se dice que la justicia tradicional resuelve juicios o controversias, y la justicia terapéutica intenta resolver problemas. ¿Se entiende por ahí más o menos esta distinción? Sí, bueno, este cuadro tiene como más ejemplos. Lo vamos a pasar porque quiero poner un video, como no preparé la clase. Bien, ¿en dónde se aplica la justicia terapéutica? Si bien surge en el ámbito de la salud mental, también tiene como mucha aplicación por sus efectos en ciencias del comportamiento, por ejemplo en condiciones de relación entre médico-paciente, que son provechosas para generar adherencia, tratamiento y prevención de recaídas. En este caso la justicia terapéutica propone también esta relación del juez con los abogados y con las partes, y también de las partes con el abogado. Es decir, así como esta relación de médico-paciente, donde le entregas tu confianza al médico, la justicia terapéutica propone que el juez se gane esa confianza. Por aquí tenemos algunas recomendaciones.
de cómo poder darle sentido a estas experiencias de justicia terapéutica, ¿cuáles serían las estrategias? Por ejemplo, los americanos son muy acuciosos para esto, ¿no? Mantener contacto visual. En vez de mirar documentos, estar pendiente del celular o centrarse en el abogado y no en el usuario. Es decir, el juez tendría que darle una atención plena a la persona y no estar ahí como si no existiera, como si fuera un número. Dar oportunidad para que las personas hablen de su caso. Por ejemplo, un imputado, las partes en conflicto, los hijos en divorcio, separaciones o litigios por custodia. No interrumpir ni apresurar. No sé si les ha tocado a los que postulan que el juez te quiera adivinar, ¿no? Y tú estás tratando de exponer, sí, bueno, es que esto se puede poner, todavía no acabo de exponerlo. Entonces, de pronto hay jueces como que quieren resolverlo pronto porque quieren irse temprano a casa. Entonces, una de las propuestas es que no interrumpas, que permitas que una de las partes o las partes pues se expresen. Tratar de hacer preguntas que aclaren la situación, no que condenen. No sé si les habrá también tocado que de pronto los jueces dan como cátedra de moral y empiezan a juzgar, bueno señora, pero es que usted también tiene la culpa por no le hacer de comer al marido, ¿verdad? Es decir, el juez de pronto se pone como muy parcial y pues eso no es sano. La justicia terapéutica quería, no, vamos a darle oportunidad a todos de que se expresen y tus preguntas no las hagas en el sentido como de condenar, sino de tratar de comprender el problema, no hacer un prejuicio antes del juicio. Ser consciente de la propia postura corporal con respecto a la señal que se da a los usuarios, que se les está prestando atención y que se interesan por la situación. Usar tratamientos diferenciales como señor o señora y en ningún caso imputado o número de expediente. Esto parece que no, pero es un lenguaje que afecta. Cuando, por ejemplo, en el despacho le decimos a nuestro cliente, ¿no? Si uno se va, por ejemplo, a las instituciones públicas como las comisiones de derechos humanos, cuando llega el cliente y le dices cliente, lo primero que piensas es que le vas a cobrar. Y bueno, pues son instituciones gratuitas y lo que hacemos en estos casos es que pues, no nos cuesta mucho trabajo. En lugar de cliente le decimos usuario, ¿no? El usuario, la persona, el señor, la señora. Esto tiene que ver con la posibilidad de que el usuario también se abra y te pueda dotar de la información que a lo mejor a primera instancia no te va a dar. Promover la participación de usuarios en decisiones legales, motivar la participación de personas en el planteamiento de su plan individualizado de ejecución de medidas a través del conocimiento de los resultados de sus evaluaciones y su intervención en voz alta con respecto a propuestas de algunas condiciones del plan, lugar, horario, etc. Les voy a poner un ejemplito muy rápido de esto. Allá llevo en mi país, en mi estado, un asunto de una partición de terrenos. Entonces hay un hermano, porque todos son hermanos, hay un hermano que es como el más abusivo. La mamá antes de morir les dijo, esto de aquí para acá es tuyo, esto de aquí para acá, esto de aquí para acá. Y el mayor dijo, bueno, pues es que mi mamá dijo que de aquí para allá, para allá, para allá y para allá. Entonces un poco se tira de allá. Ustedes saben que cuando hay una copropiedad no hay un dueño cierto. Es decir, todos son dueños, pero no puedes decir de aquí para acá es mío. Es una parte alícuota de la copropiedad, pero no sabemos cuál. El relajo es que este empezó a construir en la parte que le tocaba y en la que no. Y entonces, una de las hermanas, que es la que me contrata, pues ya me pide toda la asesoría y que lleve el asunto. Y entonces me dice, licenciada, ¿le podemos quitar toda la casa que construyó? Pues sí, si el juez determina que no llegan a una, si no da el nombre de la partición, amigable no es, cómoda partición, el juez va a decidir cómo se va a partir el terreno y se lo va a entregar a quien el juez considere. Oiga, pero, y entonces además de todo eso también, por ejemplo, tiene un cultivo en tal lado. Es decir, la señora estaba como en un plan de cortarle la cabeza al hermano. Mi papel, mi posición como abogado terapeuta es un poco más bien, vamos antes de ir al juicio, vamos a sentarnos entre todos y vamos a platicar de las consecuencias de los actos de cada quien. ¿Qué hizo el hermano abusivo? Llevó al papá que todavía vive con otro, un pseudo notario y se inventaron un nuevo contrato de compraventa. Entonces hay todas las condiciones para cortarle el cuello al supuesto notario, al hermano mayor, incluso al papá. Sí, pero no es mi papel. Mi papel es más avisarle de las consecuencias jurídicas que conlleva su acto, porque primero, ni me voy a hacer millonario con ese asunto, ni voy a tener tampoco mi conciencia tranquila de no haberle avisado a alguien que está cometiendo un error, que no lo haga, que todavía está a tiempo de no cometerlo. Un poco, este es como el ejemplo de esta parte, ¿no? En donde no estamos buscando cortarle el cuello al otro, sino otra vez resolver el problema, no agrandarlo. Bien, encontrar algo positivo que decir de las conductas de las personas y de sus procesos.
hacer saber a las personas que se entiende la difícil situación por la que están pasando y las emociones que implica el procedimiento. Esto es algo así como una empatía. Es decir, se trata de que el juez, el juzgador, el mediador se ponga en los zapatos de los otros y trate de comprender, dicen los filósofos, como en un ejercicio de noesis, ¿no? Yo no sé qué decía, pero me dijeron que era algo parecido. Es decir, tratar de ponerme de aquel lado para comprender que la decisión que yo tome le puede afectar en tal grado y medida al otro, que debo de ser prudente y responsable de dar una decisión. Lo que decíamos hace poco, abstenerse de condenar. Cuando condenamos, desaprobamos actos de una persona, no a la persona. Entonces, hay que abstenernos un poco de hacer condenas. Y bueno, vienen aquí una serie de recomendaciones de cómo podemos ir bajando la justicia terapéutica. Y luego, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos? En el caso de la construcción de escenarios de paz. Ya, bien. Voy a ser muy breve. Es más, ya voy a acabar con esto. ¿Va a cerrar la máquina? No. ¿Cuál es la guía aquí? El principio pro persona. Rápidamente pongo un ejemplo. El principio pro persona, normalmente los postulantes lo entienden como un principio que el juez tiene que aplicar en la medida de las dos partes involucradas en el juicio, en la litis o en el asunto. El principio pro persona en derechos humanos va más allá. Es decir, no se queda solo en las dos personas que están enfrentadas. Rápido, detienen a una persona, esta persona está acusada de robo, pero es un donante de un riñón. Le va a dar un riñón el lunes y lo detienen el viernes. Todavía no hay ni siquiera un auto de sujeción a proceso, ni siquiera un auto de vinculación, aunque en el nuevo sistema, en el viejo no había auto de sujeción a proceso ni nada. Y el Ministerio Público el viernes, si te agarran, pues ahí te quedas hasta el lunes, porque el sábado y domingo no van a trabajar, ¿no? Entonces urge que este individuo pueda ir a donar un riñón a su hermano que se está muriendo y lo necesita, y que además ya está todo contratado, ¿no? Y entonces se le dice al juez, oye, ¿podrías permitir al presunto, con todas las garantías de seguridad para que no se fugue, que pueda ir a donar un riñón? Y entonces el Ministerio Público dice, no, yo no puedo, pero platícalo con el juez porque lo voy a poner inmediatamente a disposición del juez para que tú te pelees con él. Se le dice al juez, oye, ya lo tienes a disposición, aún no le determina su situación jurídica. En México el juez tiene 72 horas para determinar la situación jurídica. ¿Podrías tú permitir que este individuo, que aún no tiene una situación jurídica definida, vaya y done un riñón? Y él dice, claro que no. Yo tengo 72 horas para definir su situación jurídica y no se lo voy a prestar a nadie. Y entonces le decimos, ¿te acuerdas del principio pro persona? Sí, pero el otro no es parte del juicio. No, pero el otro se va a morir si no le donan el riñón. Y entonces le cuestionamos qué era lo que entendía por principio pro persona y nos dice eso. Es cuando en algunas de las partes del proceso del juicio habría que aplicar una interpretación de derechos humanos en la medida más extensa que le beneficie. Y entonces le preguntamos, ¿no son los derechos humanos aquellos que protegen la dignidad humana? Sí, pero de las partes. No, por supuesto que no. Los derechos humanos protegen la dignidad humana en toda su expresión, en toda condición. Entonces, bueno, uno de los ejes de esto es el principio pro persona. Y terminamos con esto, la justicia terapéutica aún no está suficientemente extendida, pues porque implica dejar de pensar el mundo tal y como lo hemos venido pensando, por lo menos el mundo jurídico. Tenemos la esperanza de que estos foros puedan ayudarnos a compartir nuestro interés por diseminar los efectos terapéuticos de una justicia integral que valore más lo humano que las sentencias represivas o vengativas, y tenemos fe en la acción terapéutica de una justa valoración, aplicación y reparación de los derechos humanos como el eje universal del pensamiento crítico humano, capaz de devolvernos la paz y la humanidad perdida. Bueno, pues les agradezco mucho la atención y dejo hasta aquí la charla.